Bueno, vamos a seguir trabajando. Estábamos hablando de el método científico, que es algo que vamos a trabajar la clase que viene. Lo que nos permite aprender ciencias como proceso, entonces, es imaginar explicaciones y buscar información de distintas fuentes. Esto es re importante, ¿no? Empezar, como repito de vuelta, ¿no? A tener la capacidad de discernir la información que me llega. Con esto concluimos que la ciencia es una forma particular de acercarnos al conocimiento del mundo y por lo tanto no es algo que surja de forma espontánea en los alumnos. Hay que enseñar las competencias científicas. La forma de pensar científicamente se enseña. Ya vamos a ir más adelante a esto. Entonces, la escuela primaria tiene el rol fundamental de sentar las bases del pensamiento científico, por eso es tan importante, ¿no? Primero, generar una actitud positiva hacia las ciencias. A veces se genera una actitud como que es muy difícil, esto no lo entiendo, no lo puedo hacer, y genera en los chicos una actitud negativa. Bueno, la idea es todo lo contrario, generar una actitud positiva de placer, de disfrute, de investigar, por ejemplo, ¿no? En los primeros grados del primer ciclo, las competencias son más simples. Por ejemplo, les enseñamos a observar, a comparar, a describir. Ahora, en los últimos grados, o sea, en el segundo ciclo, vamos a tratar de enseñar competencias científicas un poco más complejas, como hacer una hipótesis y comprobarla, o diseñar un experimento. Las competencias, bueno, algo que dije antes, las competencias científicas, estas habilidades de las que hablamos acá recién, no se adquieren de una forma natural. El rol del docente como guía es súper importante, ¿no? No va a surgir de forma espontánea. Yo lo tengo que proponer y generar en mis alumnos ese aprendizaje. Entonces, podemos quedarnos con esta idea que la concepción de ciencia que yo tengo impacta de lo que el docente elige hacer, preguntar, explicar o incluso callar, hasta el tipo de actividades que se proponen a los alumnos o el clima que se genera en el aula. Esto es muy importante. Incluso mi forma, o sea, cómo yo aprendí ciencias, va a tener obviamente un efecto en cómo la enseño, ¿no? En grupos, pero no vamos a hacer en grupo, lo vamos a hacer nosotras porque somos poquitas. Vamos a leer, ahora vamos a elegir uno y vamos a leerlo y vamos a tratar de encontrar qué cara de la ciencia está proponiendo el docente que da la clase. Obvio, pueden ser las dos también, ¿no? Un poco de uno, un poco de la otra. ¿Y qué tipo de concepción de las ciencias recibí durante mi paso por la escuela? Que estaría bueno charlarlo y que lo pensemos ahora. A ver, de todo lo que estuvimos charlando, eh, ¿qué tipo de concepción de ciencia siento que, o registro que yo recibí? Bien, vamos a pasar a ver el texto de los ejemplos. Díganme si lo pueden ver. Sí, Bien, si les parece lo leemos juntas y lo charlamos. bueno, ¿Alguien sí. lo quiere leer alguien? O lo leo yo, como quieran. Lo leo yo si quieren. Bueno, Dale, dale. en un primer escenario simulado. En una clase de sexto grado, en el pizarrón, se lee el título de la unidad didáctica que los alumnos están por comenzar. Soluciones y solubilidad. La docente comienza la clase con una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que es una solución? Los niños dicen cosas diversas, en su gran mayoría diferentes a lo esperado por la docente. Un alumno responde, es algo como lo que aprendimos de mezclas el año pasado. La docente asiente satisfecha y escribe en el pizarrón, solución, mezcla homogénea, compuesta por dos o más sustancias llamadas soluto y solvente. La docente lee la definición en voz alta y repasa la idea de mezcla homogénea. Luego continúa. ¿Qué es un soluto?
Los alumnos miran con cara de confundidos. Un soluto es el componente que está en menor proporción en la mezcla. El solvente es el que está en mayor proporción. Generalmente es un líquido. Por ejemplo, se dice que el agua es un solvente universal porque disuelve muchas cosas. Copiemos todo esto en el pizarrón. Luego que todos han copiado las definiciones, la docente da algunos ejemplos de soluciones. Café con leche, agua con azúcar, agua con alcohol. En cada uno identifica el soluto y el solvente. Les pide a los alumnos que den otros ejemplos. Algunos contestan correctamente. La docente copia todos los ejemplos en el pizarrón. De tarea les pides que traigan nuevos ejemplos de soluciones que encuentran en la vida cotidiana, al menos 3 de cada uno. Bien. Yo creo que estaría bueno seguir leyendo los otros. Bueno, Pero pará, sigue un poquito más. sigo leyendo este, ¿no? Dale. ¿Y qué será entonces la solubilidad? Pregunta la docente. Los niños parecen haberse quedado mudos. La solubilidad es la cantidad de soluto que puede disolverse en un solvente. En un solvente dado. No entendí. ¿En un Un solvente? solvente dado, en un tipo de solvente. Ah, ok, ya. Cuanto más soluto se puede disolver, más solubilidad tiene. También pasa al aumentar la temperatura de la solubilidad. Aumenta. Como cuando caliento el café con leche y le puedo agregar más azúcar. ¿Entendieron? Copiamos todo esto en la carpeta. Bien, este es el primer ejemplo. ¿Quién se anima a leer el segundo? A ver. Otra compañera. Bueno, puedo leer yo. No me Dale, gusta mucho Kai. leer en voz alta, pero bueno. No, sí, Segundo bueno, pues. escenario simulado. Esta clase de sexto grado transcurre en un laboratorio. En el pizarrón está escrito el título de la actividad, Soluciones de pigmento de remolacha y agua. Los alumnos trabajan en grupos en diferentes mesas. Cada equipo tiene un balde con agua tibia y pedacitos de remolacha cortados. El docente les pide que coloquen los pedacitos de remolacha dentro del agua y que, con ayuda de una cuchara, los aplasten hasta que el agua se vuelva de color morado. Les cuenta que así van a formar una solución entre el agua y el pigmento de la remolacha. Explica que el agua disuelve el pigmento dentro de la remolacha y por eso se tiñe. Está todo masticado ya. Luego, cada grupo trabaja con las telas que tienen sobre la mesa. El docente les muestra que tienen que enrollarlas como un matambre. Pueden hacerles nudos y usar bandas elásticas y con eso van a lograr efectos artísticos. Al final, los alumnos usan sus tintas recién fabricadas para teñir sus telas. Están fascinados. Hay un clima de risas en todo el aula e incluso muchos alumnos que pocas veces participan de las clases de ciencias lo hacen activamente. Luego de dejar secar las telas por un ratito, los alumnos muestran al resto de la clase lo que han hecho. El docente pregunta a los niños cómo han podido teñir las telas usando la remolacha y repasa la idea de que el pigmento de la remolacha y el agua tibia forman una solución. Todos los alumnos piden repetir la experiencia. Muy bien, ya nos vamos dando cuenta de algunas cositas. Ok. ¿Quién sigue leyendo? ¿Querés leer? Sí, Elizabeth. sí. Un escenario real. Al comienzo de la clase, el docente le cuenta a los niños que van a fabricar tintura de colores usando papel crepé y que la van a utilizar para teñir telas. Pero para eso van a tener que diseñar un experimento a fin de encontrar cuál es el mejor solvente para preparar la tintura. ¿Por, por qué ¿Por qué nos servirá este papel para teñir telas? Pregunta el docente antes de comenzar el diseño experimental. Los niños concluyen que hay algo metido en el papel que da color, que se puede sacar para fabricar tinturas, y que para eso es preciso usar un líquido que lo disuelva, un solvente.
El docente cuenta algo parecido se puede hacer utilizando los colores escondidos en algunas verduras, como las remolachas, y que así se fabricaban las tinturas antiguamente. Lo primero que surge es la necesidad de ponerse de acuerdo sobre qué significa que una tintura sea mejor que otra. ¿Cómo van a decidir qué solvente es el ganador? Entre todos deciden que la mejor tintura será la más oscura. ¿Qué significa que sea más oscura?, pregunta el docente. La conclusión del grupo es que el grado de oscuridad tiene que ver con la cantidad de colorante, el soluto, que tiene la solución. Los alumnos trabajan en equipos diseñando sus experimentos. El docente les da una lista de materiales disponibles: tubos de ensayo, papel crepé y diferentes solventes, agua tibia, agua fría, alcohol y aceite. Cada grupo tiene que presentar sus diseños experimentales antes de recibir los materiales. Luego de unos minutos, se realiza la puesta en común de los diseños. En ella se discuten cuestiones metodológicas. Los alumnos se ponen de acuerdo en que hay que mantener algunas condiciones constantes, como la cantidad de solvente y de papel crepé que contiene el soluto para cada tubo de ensayo, y la manera de extraer el color de papel, porque de lo contrario la comparación no vale, y llegan a un mismo diseño experimental para todos los grupos. Solo entonces el docente reparte los materiales. Los niños hacen el experimento, colocan pedacitos de papel crepé en los diferentes solventes y comparan la intensidad de la solución de la forma. Los grupos presentan sus resultados al resto. Todos coinciden en que el mejor solvente es el agua, y más cuando está tibia. El aceite, por su parte, no disuelve para nada al colorante. El alcohol lo hace muy poco. El docente retoma esta conclusión: el colorante no se disuelve de igual manera en todos los solventes. En algunos solventes se disolvió más y se dice que en ellos tiene mayor solubilidad. Escribe la palabra en el pizarrón. Como ustedes vieron, la solubilidad de colorante es mayor en el agua que en el resto de los solventes. ¿Qué otra cosa importa para que un soluto se disuelva más o menos?, pregunta mostrando los tubos de agua tibia y agua fría. Los niños responden que cuando el solvente está más caliente, disuelve más al soluto. El docente retoma esta idea y la conecta con una experiencia cotidiana. Es cierto, en general, la solubilidad de un soluto aumenta a medida que aumentamos la temperatura del solvente. ¿Notaron alguna vez cuando nos queda chocolate sin disolver en el fondo de la taza y calentamos la leche, logramos que se disuelva todo? También les cuenta que aunque el agua disuelva muchas cosas, hay otros solutos que se disuelven mejor en otros solventes, como el aceite, por ejemplo, la naftalina. Y les dice que van a hacer la prueba en la clase siguiente. Como postre, los alumnos usan la fórmula ganadora de agua caliente y papel crepé para fabricar tinturas de diferentes colores, y con ellas tiñen sus telas. Al final de la clase, todos se van fascinados y piden repetir la experiencia. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece? A ver, tratemos de pensar juntas. Por ahí la primer docente va por el producto directamente, o sea, les da todo resuelto. Esta es la información que tienen que saber. Esto Claro. es un soluto, esto es un solvente, se acabó acá. La segunda hace como un mix y la tercera le da como muchos pasos de todo lo que es una investigación científica, un método científico, incluso los hace pensar en, bueno, esto aplicado en otras situaciones de la vida cotidiana, o sea, no es solo dentro de este marco que hicimos un laboratorio, sino que, bueno, esto pasa todo el tiempo. Muy bien. ¿Coinciden ustedes, chicas?
Sí, la primera, Es- oh, perdón. sí, Bueno, coincido con lo que dice Cari, y también que en la primera es más observación, en la segunda es como que comprueban y en esta tercera hacen todo. Bien, parece como que la tercera es un poco más completa, la Sí. mirada sobre las ciencias, ¿no? Elisa, ¿de vos qué pensás? ¿Qué ibas a decir? no, sí, lo mismo también, que la primera ya directamente da el concepto, la definición de lo que ellos deberían pensar en todo su descubrimiento. Y los chicos así mm, ya tenían resuelto el problema que dio en su principio, porque ya había dado un problema. Ya había un problema, ella había dado una pregunta que generaba un problema para los chicos y no los dejó pensar, Bien, porque está bueno eso, ¿no? O sea, se nota que no los deja pensar, les da como, como la decía Karina, el producto, el saber. Pero esos chicos, ¿habrán aprendido realmente que era una solución? Mm, Era que no, ¿no? No, es como un no, repetir un Es como concepto sin repito de poder memoria, constatarlo. sí, Claro. y sin internalizarlo, ¿no? Claro. Ujú. Eh, Sería más como producto, ¿no? ¿Les parece? Sí. Claramente. El sí, segundo, a mí me da la impresión de que se queda en el El proceso. experimento, en el proceso. Pero a mí me deja la duda, ¿estos chicos habrán aprendido? O sea, aprendieron a teñir Claro. telas, pero ¿saben lo que es una solución? Ujú. Si llegan a su casa y le cuentan a la mamá, ¿qué les van a contar? claro, porque aparte cuando hablaba en el segundo, hablaba de la solución, pero los chicos no sabían el significado de la solución. Eso es lo que tenía el segundo. Claro, es divertido, les gusta, es experimental, pero no aporta a que ellos sepan el concepto. Y eso no suele pasar, y lo digo que a mí también me pasa. Digo, tengo una idea genial para hacer, pero quizás me pierdo en esa idea divertida o genial para mí, y no estoy consciente de si los alumnos están llegando a aprender lo que yo quiero y me puse como objetivo que ellos aprendan, que es una solución. En todo caso, se fueron divertidos, que está bueno también. La parte de una mirada positiva sobre las ciencias está, pero queda medio trunco, ¿no? En cambio, en el último hay un mix de las dos. Y quería como traerles esto porque la idea es que podamos empezar desde ahora a pensar eso, ¿no? Cómo las clases que vamos a dar en un futuro pueden tener un mix, ¿no? De que los chicos, a los que estamos tratando de enseñarles algo, tengan la posibilidad de adquirir competencias científicas como observar, constatar, diseñar un experimento, pero también puedan llegar al conocimiento que yo quiero que ellos adquieran, ¿no? En este caso, ¿qué significa la palabra solución? Fíjense que la docente nunca les dice que es una solución hasta que ellos logran entenderlo por el fenómeno, ¿no? No le pone nombre antes, porque es un error muy común que cometemos. Les decimos, esto es una solución, antes de que ellos puedan observar el fenómeno. Sí, claro, profe. Esto pasaba en el segundo, que Claro, claro, no está bueno, porque claramente primero yo necesito observar el fenómeno natural para ponerle nombre luego, ¿no? Y porque si no queda la idea de que la ciencia es algo que se sabe y no que surge de justamente la observación de la naturaleza, de los fenómenos naturales. En este caso se hablaba de las soluciones, ¿no? Más química, pero bueno, son fenómenos naturales. Cómo se disuelve algo, ¿no? Bien, bueno, les traí este ejemplo. La propuesta es que ustedes puedan. ¿Quieren decir algo? ¿Karina, querías decir algo? Sí, era como ir, o sea, la idea es
ir de lo concreto a lo abstracto. O sea, de lo concreto es todo el experimento, lo abstracto es lo que significa Muy bien. la conceptualización, digamos, de lo que queremos enseñar. Muy bien, porque en un momento a alguien se le ocurrió decirle a ese fenómeno solubilidad y le dio una explicación, ¿no? Pero ¿por qué los chicos tienen que recibir el nombre si, o sea, no lo van a entender porque yo le diga la solubilidad es esto? Bien, esta es la propuesta que puedan cada una, porque creo que está bueno para empezar a pensar nuestra práctica docente desde ahora, aunque no esto no es práctica, pero desde la enseñanza de las ciencias naturales, que puedan hacer un análisis ustedes también de su recorrido en el sistema educativo, ¿no? No tiene por qué ser en la primaria, nada más. Podemos irnos a nuestra experiencia como alumnas y pensar, bueno, ¿qué tipo de enseñanza recibí? ¿La ciencia como producto? ¿La ciencia como proceso? ¿Recibí algo de más de una cosa que de la otra? Em, ¿Ahora se les viene algo de esto o capaz lo tienen que pensar un poco más? No, yo te puedo contar, por ahí gran parte de la primaria era la ciencia como producto y en séptimo grado nosotros hacíamos feria de ciencias Mm. y entonces ahí estaba buenísimo porque nos dividíamos en equipo y hacíamos experimentos y bueno, en realidad se hacía en el teatro de la escuela y pasaban todos los grados, invitaba a las familias. Y nos sentíamos como científicos de verdad, porque hacíamos el experimento y teníamos que Claro. explicar por qué sucedían determinadas cosas y nos podían hacer preguntas. Y esas por ahí son las partes que más me gustaban a mí, que más me habían quedado. ¿Alguien más quiere compartir algo que se le venga? Bueno, no pasa nada, lo pensamos. Elizabeth, ¿querías decir algo? Yo me acuerdo, yo me acuerdo de hacer la planta, el frasco con el El poroto. poroto famoso, Ay, eso, en papel secante. síntesis. Bien, estaría bueno que pensáramos cosas nuevas o formas nuevas de ver las plantas, ¿no? Bueno, la tarea para la clase que viene va a ser, además de poder responder esta pregunta eh, de los casos en forma escrita para que me quede, ¿no? También les voy a dejar unos videitos sobre el método científico y la investigación científica, videos que ustedes piensen eh, una forma de aplicar el método científico para llegar bueno, a un conocimiento. ¿Las plantas están vivas o no están vivas, no? A ver qué se les ocurre, qué experimento se nos ocurre a cada una para ir pensándolo. La clase que viene es asincrónica, así que les voy a dejar como un espacio eh, para que ustedes, no sé si voy a hacer la entrega, quizás lo charlamos en la otra clase que es sincrónica, ¿está bien? Pero sí, les voy a dejar la consigna para que lo puedan hacer y así después lo pongamos en común, ¿sí? Bueno, si pueden ir haciendo el foro los que no, las chicas que no lo hicieron, mejor, así no nos vamos quedando atrás con esto. Pero bueno, el foro tenía que ver con empezar a pensar en el conocimiento, cuándo es científico y cuándo no, ¿sí? No, no está cerrado el foro, así que lo pueden entregar cuando quieran. Bueno, vamos a dejar de grabar.